Buenas tardes para todos. El día de hoy, junto a mi compañero Edinson Guerrero, les explicaremos y hablaremos un poco sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad. Este es uno de los casos más delicados de afectación de los derechos fundamentales en el contexto colombiano. Esto lo haremos abordando primeramente, por mi parte, desde una perspectiva objetiva y subjetiva de la responsabilidad estatal, específicamente cuando una persona es detenida y luego absuelta, que es el caso que nos compete. Por otro lado, haremos un análisis detallado de dos sentencias del Consejo de Estado en las que se ilustra cómo esta responsabilidad en la práctica se ve reflejada. Habiendo dicho esto, comencemos. Primeramente, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cuándo surge la responsabilidad estatal por la privación de la libertad? Esta surge cuando se da un perjuicio o existe un desconocimiento de los valores, los principios y los derechos que son inherentes al ser humano y son de carácter constitucional y supranacional. Ahora bien, hablemos un poco sobre el marco conceptual. El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus agentes. Es decir, si una persona sufre un daño que no está obligada a soportar en virtud de una actuación estatal, debe ser reparada integralmente. En el caso del cual estamos hablando, que es la privación injusta de la libertad, se habla de una afectación directa al derecho fundamental a la libertad personal, por la que la jurisprudencia ha desarrollado criterios para determinar cuándo procede la reparación, ya sea bajo una teoría objetiva o una teoría subjetiva. A manera de conclusión, podemos decir que esta se da cuando se priva injustamente a una persona de la libertad sin que exista una justificación legal válida. Ahora, hablemos sobre la responsabilidad objetiva. ¿En qué consiste esta? Esta cuenta con tres características principales, que es no requiere probar la falla del servicio. Basta con acreditar el daño antijurídico, es decir, la privación injusta de la libertad, y se fundamenta en el principio de la igualdad frente a las cargas públicas. De manera más detallada, podemos decir que la responsabilidad objetiva no exige probar que hubo dolo o culpa de un funcionario. Esta se basa en la existencia de un daño antijurídico y la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas. En otras palabras, aun cuando el Estado actúe legítimamente, si causa un perjuicio que no es jurídicamente obligatorio soportar, éste debe indemnizarlo. En el caso que nos compete, que es la privación injusta de la libertad, el régimen se aplica cuando, por ejemplo, se absuelve a una persona porque el hecho no existió, no lo cometió o la conducta era atípica. En esos casos, se presume que la privación fue injusta y se aplica el título de imputación de daño especial, sin necesidad de investigar si hubo error judicial. Ahora bien, hablemos un poco sobre la responsabilidad subjetiva, que esta también cuenta con tres características principales, las cuales son: requiere la demostración de la falla del servicio judicial, se tiene que incurrir en negligencia, error grave o indebido del juez, y generalmente es usada en casos donde se demuestra que hubo un error atribuible a la conducta del operador judicial. ¿Qué quiere decir esto? La responsabilidad subjetiva sí requiere probar una falla en el servicio judicial. Esto implica demostrar que hubo un actuar negligente, ilegal o contrario al deber funcional por parte del operador judicial. En este régimen se deben probar cuatro elementos: un deber jurídico del Estado de actuar conforme a la ley, el cumplimiento injustificado de ese deber, el daño antijurídico que se causó y un nexo causal entre la falla y el daño. Podemos decir que este régimen es más restrictivo y suele aplicarse cuando no se cumplen las causales de la responsabilidad objetiva o cuando se pretende responsabilizar directamente a un funcionario por su actuación. Ahora bien, habiendo ya hablado un poco sobre lo que es la responsabilidad estatal,
tanto de manera objetiva y subjetiva, pasemos a analizar una sentencia en el contexto colombiano que tiene que ver con el caso que estamos trabajando, en donde se presentó una privación injusta de la libertad. Es la sentencia 9734 del 30 de junio de 1994. A ver, el caso se remonta al 23 de noviembre de 1992. Ese día, a las 8:30 am, el señor Nerio José Martínez Dita fue capturado por una patrulla de la Policía Nacional en el barrio Divino Niño, sin una orden de autoridad judicial. Al momento de la captura se encontraba con otra persona que es Giovanni Ríos y se disponían a cumplir un contrato de trabajo en una finca. No se les encontraron armas ni objetos ilegales. Sin embargo, los agentes afirmaron que coincidían con las características físicas de unos supuestos subversivos y que existía información de inteligencia que los vinculaba con la guerrilla de las FARC. El mismo día, Martínez fue puesto a la disposición de la Fiscalía Regional de Orden Público. El 10 de diciembre de 1992 se dictó medida de aseguramiento y solo hasta el 1 de junio de 1993 la Fiscalía revocó la detención al establecer que el hecho punible no existió. Es decir, pasó más de 6 meses privado de la libertad sin haberse comprobado su vinculación con el delito. Ahora bien, sigamos con la identificación de las partes y las pretensiones de estas. Dentro de las partes encontramos al demandante y al demandado. El demandante, Nerio José Martínez Dita, y el demandado, que en este caso fue la Nación, el Ministerio de Defensa, específicamente la Policía Nacional. El 4 de agosto de 1993, Martínez interpuso una demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación, específicamente, como ya lo dije anteriormente, a la Policía Nacional. En ella, él solicitó una indemnización por perjuicios morales, equivalente a 1.000 gramos de oro fino, por el daño a su honra al ser señalado como un guerrillero. También solicitó una indemnización por perjuicios materiales, calculada sobre el salario mínimo legal por el tiempo que estuvo injustamente detenido. La demandada contestó que se negaba a los hechos y alegaba que actuó conforme a sus funciones, trasladando la responsabilidad a la Fiscalía. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles fueron los argumentos de las partes? La parte demandante, es decir, Nerio, argumentó que la captura fue ilegal, ya que no existía una orden judicial y no se trató de una situación de flagrancia. Además, se le vulneró su libertad personal y su dignidad humana al ser señalado como guerrillero sin pruebas. Por su lado, la policía alegó que su actuación fue legítima y que simplemente trasladó al capturado a disposición de la autoridad competente, por lo que, en todo caso, la responsabilidad recaía en la Fiscalía por la prolongación de la detención. También es de nuestro interés conocer los argumentos del Tribunal y del Consejo de Estado. El Tribunal Administrativo del Cesar concluyó que la captura fue ilegal, violando el artículo 28 de la Constitución, ya que no hubo flagrancia ni orden judicial. Además, esta nos dice que se comprobó que la Fiscalía ordenó la detención con base en testimonios dudosos y sin evidencia sólida. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 30 de junio de 1994, al revisar el caso en grado de consulta, confirmó el fallo. Señaló que fue la actuación ilegal de la policía la que indujo a error a la Fiscalía, provocando una privación de la libertad sin fundamento. Además, resaltó que, conforme al artículo 414 del entonces Código del Procedimiento Penal, si se absuelve a una persona porque el hecho no existió, el Estado debe indemnizar. Finalmente, veamos la decisión y la condena del Estado. El Consejo de Estado confirmó la condena a la Nación, es decir, la Policía Nacional,
por considerar configurada la responsabilidad objetiva del Estado, en tanto que se comprobó que el hecho por el cual fue detenido el señor Martínez no existió. Además, reconocieron 700 gramos de oro fino por perjuicios morales, 495.014 por perjuicios materiales, equivalentes al salario mínimo durante el tiempo de detención. Se estableció un claro nexo causal entre la actuación policial, la detención ilegal y el daño causado. Esta decisión refuerza el deber estatal de actuar con legalidad y prudencia, especialmente al restringir los derechos fundamentales. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que esta sentencia es un ejemplo paradigmático de cómo opera la responsabilidad objetiva del Estado en los casos de privación injusta de la libertad, que, aunque no se probó una falla grave del juez o la fiscalía, sí se acreditó un daño antijurídico derivado de una captura sin fundamentos legales y sin la verificación debida. Además, la jurisprudencia actual reconoce que el ciudadano no tiene por qué soportar este tipo de daños y el Estado debe asumir las consecuencias. Finalmente, el caso evidencia la importancia de reforzar controles sobre la policía y las detenciones preventivas, a fin de proteger la libertad personal y evitar los abusos de poder. Ahora continuará mi compañero Edinson brindándoles una información de manera complementaria a lo que ya hablamos anteriormente y también hará otro análisis de otra sentencia. Siguiendo en el marco de la responsabilidad del Estado, en la parte de la red judicial y pues en el marco principalmente de la privación injusta de la libertad, tenemos pues, la sentencia 124 del Tribunal Administrativo de Cauca. Esta sentencia corresponde a una acción o medio de control de reparación directa, interpuesta por el señor Ovidio Campos Renfigo y otras personas, como la parte demandante, y contra la Nación, la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación como parte demandada. El tema central o descriptor principal de esta sentencia es la privación injusta de la libertad. Otros aspectos también relevantes de la sentencia son la aplicación de la responsabilidad objetiva por daño especial y a su vez el principio de reparación integral, incluyendo la acusación individual de perjuicios morales. Ya a modo de recapitulación de la sentencia, la resumen de la sentencia, tenemos que el caso se origina porque el señor Ovidio Campos Renfigo fue objeto de privación de la libertad dentro de un proceso penal. Inicialmente este proceso se le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva. Se le consideraba un probable autor de los delitos de concierto para delinquir, control de narcotráfico y violación al artículo 33.1 de del Estatuto Nacional de Estupefacientes. La Fiscalía General de la Nación fue la entidad que inició la investigación y ordenó su captura. Esta misma vez lo indagó y le formuló la resolución de la acusación. La acusación penal se adelantó bajo la Ley 600 del 2000, que radicaba las funciones de investigación y acusación de la Fiscalía. El señor Carlos Renfigo estuvo privado de la libertad por un tiempo de 35 meses y 5 días en diferentes centros de represión, hasta que el día 3 de febrero de 2004, el juzgado primero del circuito especializado de Popayán absolvió de sus cargos que le habían impuesto. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Popayán. La parte demandante argumentó que, al haber sido absuelta, la privación de su libertad fue injusta y constituyó un daño antijurídico que no estaban obligados a soportar. Siguiendo de este modo, pues tenemos el problema jurídico que está a resolver por el tribunal. Pues el tribunal debía determinar a la Nación, la Fiscalía General de la Nación, si era administrativamente responsable de los perjuicios reclamados por la privación de la libertad del señor Campos Renfigo. A su vez, también debía de resolver si se debían conceder los perjuicios adicionales solicitados por la parte actora en el recurso de apelación, específicamente en cuanto a la cuantificación individual de los perjuicios morales y el reconocimiento de otros perjuicios inmateriales. Pues al final de la sentencia, pues nos marca la decisión del tribunal
Lo que dice que el tribunal decidió confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia. Esto significa que modificó principalmente la decisión inicial, que principalmente en cuanto a la forma que estaba de indemnizar a los presos morales, ordenando una indemnización individual para cada demandante. A su vez, reconoció una indemnización por alteraciones a las condiciones de existencia a favor del señor Wilson Ovies Camporrentino. A razón de estas decisiones, pues el tribunal explicó que, de acuerdo con la posición unificada del Consejo de Estado, el régimen de responsabilidad aplicable en caso de privación justa de libertad es el régimen objetivo de daño especial. Este régimen pues, se fundamenta directamente en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, superando la anterior aplicación de la teoría de la falla del servicio. También tenemos a su vez que la privación de la libertad se considera injusta cuando el procesado es exonerado por sentencia absolutoria, definitiva o de prescripción, incluyendo la absolución por aplicación del principio indebido pro reo. Esto se debe a que la persona sufrió un daño que no estaba obligado a jurídicamente soportar, dado que el Estado no logró desvirtuar la presunción de inocencia. A su misma vez se determinó que la responsabilidad era de la Fiscalía General de la Nación porque fue esta entidad la que ordenó la captura y medida de aseguramiento de prevención preventiva. La responsabilidad no se basa en si la detención fue legal o ilegal en el momento de decretarse, sino en el hecho de que el ente instructor no logró recolectar suficientes pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia del primer campo rentido. A su vez se confirmó en la decisión de primera instancia que declaró la falta de legitimación en la causa por pasivo a la nación en la rama judicial. Esto se debe a que la intervención de los jueces de la rama judicial se limitó a esta sentencia absolutoria, mientras que las decisiones que causaron el daño antijurídico, la detención preventiva que anteriormente se mencionó, emanaron de la Fiscalía. En el marco de la casación de Procesos Morales, el tribunal modificó la sentencia de primera instancia porque la jueza había tasado el perjuicio moral de manera restrictiva en 200 salarios mínimos legales vigentes para todo grupo demandante, basándose erróneamente en una interpretación literal de la demanda. A su misma vez, la Sala interpretó la demanda de manera integral y sistemática, incluyendo que se había solicitado indemnizar los perjuicios conforme a lo probado en el proceso, aplicando el principio de reparación integral, y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado se decidió tasar por separado la indemnización del perjuicio moral para cada accionante según el tiempo de privación de libertad y el parentesco. En este caso, pues se aplica a tabla objetiva del Consejo de Estado, concediendo 100 salarios mínimos legales vigentes a la víctima directa, que es la señora Luciana Vives Camporrantillo, su progenitora, compañera permanente e hijos. A su misma vez, también a los hermanos de la víctima directa se le concedieron 50 salarios mínimos legales vigentes para cada uno, que pues era vigente a la fecha en la que la sentencia fue ejecutada. Otros procesos inmateriales, que pues, es la alteración de las condiciones de existencia, según el que la privación de libertad generó perjuicios graves a las condiciones de existencia. En este caso, el tribunal consideró demostrar la alteración a las condiciones de existencia del señor Wilson Ovies Camporrentino debido a los aproximadamente 3 años de encierro, lo que le dejó secuelas psicosociales. Basándose en un concepto psicológico, se le reconoció la suma de 50 salarios mínimos legales vigentes por este concepto. A su vez, también se negaron las prevenciones por este concepto para los demás demandantes, ya que los padecimientos descritos se consideraron como aspecto moral y lengua económica, los cuales ya fueron indemnizados con el perjuicio moral y el representante anteriormente ya y finalmente ya se condenan costas a la nación, Fiscalía General de la Nación, a pagar las costas de segunda instancia por ser la parte vencida en el recurso de apelación. Se fijaron las agencias en derecho en el 0.5 del valor de las prestaciones concedidas. Ya pues a modo de conclusión y pues de aspectos destacados de la sentencia, tenemos que pues, el Tribunal Administrativo de Paz confirma la responsabilidad de la Fiscalía
por la privación justa de la libertad, basada en el régimen objetivo de responsabilidad con una persona absuelta. La sentencia también a su vez corrige la tasación de perjuicios morales, ordenando indemnizaciones individuales para cada familiar afectado, aplicando los criterios unificados del Consejo de Estado y el principio de reparación integral. Además, reconoce la indemnización por alteración a las condiciones de existencia específicamente para la víctima directa de la privación de libertad. Esta sentencia pues principalmente nos reitera la aplicación del régimen objetivo en estos casos y subraya la importancia de una interpretación amplia de la demanda por parte del juez para garantizar la reparación integral. Y con esta sentencia concluiríamos el tema de responsabilidad del Estado en el marco de la red judicial por parte de la privación injusta de la libertad. Esperamos que el tema haya quedado totalmente claro. Muchas gracias.